Hubo una época en la que dos hermanos controlaban una de las redes de narcotráfico más sofisticadas y poderosas de Europa. Desde los barrios de Madrid hasta los rascacielos de Miami, tejieron un imperio de cocaína, dinero negro, violencia y poder. Esta es una historia de violencia callejera, ascenso meteórico, alianzas internacionales, laboratorios clandestinos, traiciones internas y una caída que sacudió al crimen organizado español. Hoy te contamos la historia de Álvaro y Artemio López Tardón, la mente tras el blanqueo, el músculo en las calles y su aliada más letal, Ana María Cameno, apodada por la prensa como la reina de la coca. Los Miami. Los Miami. Los Miami. Los Miami. Los Miami. Esta es la historia de los Miami. Los Miami nacen en los años 90 como una banda violenta en Madrid, ligada al mundo del ocio nocturno y los cobros por la fuerza. Liderados en su origen por Juan Carlos Peña, alias El Inmortal, se dedicaban a controlar discotecas, extorsionar empresarios y actuar como grupo de choque para clanes gitanos. Peña fue un líder carismático, temido tanto por rivales como por sus propios aliados. Su apodo, El Inmortal, venía de los múltiples intentos de asesinato que logró sobrevivir. Bajo su mando, los Miami operaban con una violencia desmedida y comenzaron a estrechar lazos con narcotraficantes colombianos que les ofrecieron acceso directo a cargamentos de cocaína. Tal vez te preguntarás, ¿de dónde sale el nombre de los Miami? Hay varias versiones. La más popular es que en un viaje de Peña a Miami compró varias chaquetas de deporte con el nombre de la ciudad estampado. Al volver, las entregó a sus compañeros, quienes las llevaban puestas habitualmente en los locales nocturnos. Desde entonces la gente los empezó a llamar de esa forma. De ahí su nombre. En 1996, la Policía Nacional lanzó la primera gran redada contra la banda en Madrid. El operativo terminó con 18 detenidos, la incautación de armas, 4 kilos de cocaína y cientos de pastillas de éxtasis. Fue el primer gran golpe al grupo, pero no el último. El 26 de noviembre de 2001, el portero de discoteca Francisco Javier Manzanares fue asesinado de 3 disparos en Móstoles. Manza, como era apodado, tenía 27 años y contaba con antecedentes policiales por lesiones y homicidio. Posteriormente, las fuerzas de seguridad confirmaron que se trataba de un ajuste de cuentas muy probablemente relacionado con los Miami. El liderazgo de Peña comenzó a erosionarse a principios de los años 2000. Los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón, que hasta entonces habían ocupado cargos intermedios dentro del grupo, empezaron a ganar poder e influencia gracias a sus conexiones financieras y su visión empresarial. Álvaro, en particular, se mostró ambicioso y pragmático, apostando por abandonar la violencia visible y profesionalizar la organización. La ruptura definitiva llegó en 2004, cuando Álvaro fue arrestado brevemente en Madrid. Según informes policiales, ese mismo año se produjeron tensiones crecientes entre el núcleo de Peña y los seguidores de los hermanos López Tardón. La situación llegó al límite cuando varios miembros cercanos a Peña fueron atacados en enfrentamientos con hombres armados presuntamente vinculados a los López Tardón. En respuesta, Peña organizó represalias contra locales controlados por sus antiguos aliados, en especial en zonas como Tetuán y Carabanchel. En uno de los episodios más graves, uno de los escoltas de confianza de Peña fue tiroteado al salir de una discoteca en 2004. Aunque sobrevivió, el mensaje estaba claro: la guerra interna estaba desatada. La policía registró un aumento de incidentes violentos entre bandas rivales ese año, muchos de ellos relacionados indirectamente con esta disputa interna por el control de los Miami. Uno de los incidentes más documentados se produjo a mediados de 2004, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una sala de fiestas de Carabanchel vinculada a Juan Carlos Peña. Según el sumario judicial, los atacantes portaban armas automáticas y golpearon brutalmente a 2 porteros, uno de los cuales quedó hospitalizado con fractura de mandíbula. Aunque nadie fue detenido en el momento, la investigación posterior relacionó el asalto con seguidores de los López Tardón. En una declaración ante el juez, uno de los testigos protegidos afirmó: la orden vino de Álvaro, quería que todos supieran que Peña ya no mandaba nada en Madrid. Aquel ataque marcó simbólicamente el inicio del dominio de los hermanos y el fin
de la era de Peña. Peña sufrió múltiples intentos de asesinato. El más importante fue en 2004, el cual lo dejó herido de bala y posteriormente en el hospital tuvieron que amputarle una pierna debido a las heridas. Aprovechando su ventaja económica y la falta de cohesión en el grupo original, Álvaro cortó vínculos con Peña y tomó el control junto a su hermano. La vieja guardia fue desplazada y Juan Carlos Peña, sin apoyos ni estructura, desapareció del mapa criminal. Ese mismo año se consolidó el nuevo liderazgo de los López Tardón, marcando el inicio de una etapa mucho más estructurada, transnacional y sofisticada. Con los hermanos López Tardón al mando, los Miami dejan atrás la violencia callejera para convertirse en una organización internacional. La estructura se refuerza y se expande rápidamente gracias a una estrategia dual. Álvaro se traslada a Miami, desde donde blanquea dinero y dirige la parte financiera. Artemio se queda en Madrid, gestionando el tráfico de drogas y la operativa cotidiana. Álvaro López Tardón vivía en el lujo más absoluto. Instalado en South Beach, adquirió 17 coches de alta gama, incluyendo un Bugatti Veyron, un Lamborghini Murciélago y un Rolls-Royce Phantom, y decoró su mansión con obras de arte valoradas en millones. El dinero, en buena parte procedente del narcotráfico, era escondido en compartimentos ocultos, como cubos de pintura en el garaje. Se estima que solo en Estados Unidos logró blanquear al menos 26 millones de dólares. Uno de los métodos más eficaces de blanqueo incluía el uso de sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales. Varias empresas fueron utilizadas para canalizar fondos ilícitos hacia inversiones en bienes raíces, concesionarios y hasta galerías de arte en Florida. Los movimientos se hacían a través de testaferros, algunos de los cuales también fueron investigados por el FBI. Mientras tanto, Artemio, desde Madrid, se convirtió en el cerebro logístico de la red. Controlaba el flujo de cocaína procedente de Colombia y Perú, gestionaba una red de testaferros y coordinaba la creación de empresas ficticias que justificaban legalmente las fortunas. Uno de sus métodos preferidos era ocultar dinero en propiedades inmobiliarias y concesionarios de lujo. Bajo su supervisión también se organizaban las rutas de entrada de droga, utilizando contenedores, dobles fondos y contactos portuarios. Tenían incluso contactos dentro del puerto de Valencia, lo que facilitaba la entrada de cargamentos desde Sudamérica. Durante estos años, se calcula que el grupo introdujo más de 7,5 toneladas de cocaína en Europa. Solo en 2010, la red logró mover más de 52 millones de euros en efectivo. El negocio alcanzó tal sofisticación que la policía española lo describió como una estructura empresarial criminal, con departamentos, jerarquías y funciones bien diferenciadas. En paralelo, aparece una figura clave, Ana María Cameno, apodada la Reina de la Coca. Aunque comenzó como colaboradora en redes menores de narcotráfico, rápidamente ascendió en la jerarquía criminal gracias a su capacidad de organización, sus contactos en Sudamérica y su conocimiento de los procesos químicos para tratar la cocaína. Cameno no era una simple intermediaria. Tenía voz y voto en las decisiones importantes del grupo e incluso llegó a tener su propio equipo operativo. Se decía que era temida y respetada por igual, tanto por sus socios como por sus enemigos. Su finca, ubicada en Villanueva de Perales, Madrid, fue transformada en un auténtico centro de producción de cocaína. Con ayuda de 4 cocineros colombianos, producía cocaína de hasta un 71% de pureza. El laboratorio estaba equipado con prensas hidráulicas, moldes metálicos, hornos, reactores químicos y cientos de bidones de precursores como acetona y ácido clorhídrico. Allí también se guardaban manuales de extracción, etiquetas falsas para simular productos legales y sistemas de ventilación industrial para evitar ser detectados por el olor. El laboratorio, descubierto en 2010, fue considerado el mayor jamás hallado en Europa. En el operativo, la policía incautó 277 kilos de cocaína, 455 bidones de acetona, más de 200 litros de otros productos químicos, así como vehículos, móviles encriptados y documentos financieros que apuntaban a una red de distribución internacional. El imperio de los Miami parecía impenetrable, pero las autoridades llevaban años trabajando silenciosamente en su caída.
Uno de los detonantes clave fue la colaboración inesperada de la exmujer de Álvaro López Tardón, Sharon Thie, una ciudadana estadounidense con la que Álvaro había mantenido una relación estable durante sus años en Miami. Sharon había sido testigo directo del estilo de vida lujoso, pero también del entorno de intimidación, amenazas y progresiva desconfianza que rodeaba a Álvaro. Según documentos judiciales, su relación se fue deteriorando a medida que él se volvía más controlador y violento, llegando a episodios de agresiones físicas y aislamiento forzoso. En cámaras de seguridad que ella misma había escondido en casa, se puede ver la violenta reacción de su marido al pedirle el divorcio. Álvaro incluso llegó a coger un cuchillo de la cocina y amenazarla poniéndoselo en el cuello. Temiendo por su seguridad y por la de su hijo, Sharon decidió romper el silencio. Se presentó ante agentes del FBI y entregó lo que las autoridades no habían logrado obtener: pruebas internas, grabaciones, documentos financieros, detalles logísticos y la ubicación exacta de compartimentos ocultos con dinero en efectivo. Su colaboración fue determinante para que las agencias de Estados Unidos y España iniciaran el mayor golpe conjunto contra el clan. El 17 de julio de 2011 se ejecutó la Operación Azalea. En un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la DEA y el FBI, se llevaron a cabo registros simultáneos en Miami y Madrid. En la mansión de Álvaro en South Beach, los agentes encontraron compartimentos ocultos dentro de cubos de pintura, relojes de lujo, documentos bancarios y una flota de coches valorada en millones. En La Moraleja, Madrid, hallaron un zulo subterráneo con 24 millones de euros en efectivo. Aparte, lograron detener a su hermano, Artemio. Álvaro fue trasladado a una prisión federal en Estados Unidos y acusado formalmente de blanqueo de capitales y conspiración para distribuir cocaína. La sentencia fue rotunda: 150 años de prisión, sin posibilidad de reducción. En España se abrió un macrojuicio en la Audiencia Nacional con más de 80 acusados. Muchos pactaron con la Fiscalía para reducir sus condenas y algunos decidieron hablar por primera vez. Uno confesó ante el tribunal: sabíamos que lo que hacíamos era ilegal, pero nadie imaginó que caeríamos todos a la vez. Ana María Cameno, la reina de la coca, aceptó las acusaciones de la Fiscalía, aunque no aceptó la condena solicitada. Aparece usted aquí como acusada por un delito contra la salud pública, un delito de blanqueo y un delito de tenencia ilícita de armas. La pregunta que le hago es, en relación con cada uno de estos tres delitos, ¿está usted conforme con los hechos tal y como se refleja en el escrito de acusación, en lo que a usted particularmente respecta? Sí. Sí. ¿Con las penas respectivas que se solicitan para cada uno de ellos? No. Pues gracias, no hay más preguntas por esta parte, gracias. En su defensa, alegó: yo no dirigía nada, solo hacía lo que me pedían. Me usaron como chivo expiatorio. Artemio López Tardón, más reservado, fue sentenciado por blanqueo y pertenencia a organización criminal, pero evitó cargos de narcotráfico directo. Ante el juez, dijo: nunca he traficado con drogas. Lo que hice fue mover dinero, como hacen muchos empresarios en este país. La Operación Azalea se convirtió en un caso de estudio internacional, ejemplo de cooperación policial eficaz. El mensaje fue claro: incluso las organizaciones más sofisticadas pueden caer si se les corta el flujo del dinero. La caída de los líderes principales no significó el fin inmediato de los Miami. Tras las detenciones, comenzó una lucha encubierta por el control de los restos de la organización. El grupo se fragmentó y las antiguas alianzas se convirtieron en enemistades letales. Quienes habían compartido el negocio ahora peleaban por lo que quedaba de él. En 2012 se registraron múltiples incidentes violentos en Madrid y sus alrededores, muchos de ellos conectados con antiguos miembros de los Miami. Varios exintegrantes comenzaron a eliminarse mutuamente, ya fuera por miedo a delataciones o por la disputa de rutas, contactos y recursos aún disponibles. Uno de los puntos más oscuros de este periodo fue la muerte de Ricardo Rojas, alias Richie, uno de los cabecillas históricos del grupo, originario de Colombia. El 12 de marzo de 2018 fue asesinado de 10 disparos frente a su propio hijo de 5 años en la localidad de Pozuelo de Alarcón.
Los sicarios no dejaron rastro, pero los investigadores atribuyeron el crimen a un ajuste de cuentas dentro del entorno narco madrileño. Ricci había sido señalado en investigaciones anteriores como uno de los hombres de confianza de Juan Carlos Peña en los años 90 y posteriormente colaborador de los López Tardón. Tras la caída del clan, había intentado mantenerse activo en el tráfico a menor escala. Su muerte fue interpretada como un mensaje: nadie estaba a salvo. Durante este tiempo, también se denunciaron desapariciones de varios excolaboradores que, tras testificar o declarar ante la Fiscalía, nunca más fueron vistos. Uno de los informes reservados filtrados por prensa en 2019 señalaba: la descomposición de la organización ha provocado una ola de ajustes de cuentas entre antiguos aliados. La falta de una estructura jerárquica clara ha derivado en una guerra entre facciones. El temor a represalias llevó a algunos miembros menores a acogerse a programas de protección de testigos, mientras otros optaron por exiliarse o cortar lazos completamente con el mundo criminal. La guerra interna marcó el fin definitivo de los Miami como estructura organizada. Aunque su imperio fue desmantelado, el caso de los Miami dejó una huella profunda en el crimen organizado español y europeo. La magnitud de sus operaciones, su modelo empresarial criminal y la sofisticación de sus redes marcaron un antes y un después para las fuerzas de seguridad y las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las técnicas empleadas por el grupo, desde el uso de testaferros y sociedades pantalla hasta el establecimiento de rutas logísticas independientes para transformar y distribuir la cocaína dentro de Europa, fueron replicadas por otros clanes tras su caída. El laboratorio de Villanueva de Perales fue citado en informes de Europol como un ejemplo clave de industrialización del narcotráfico dentro del territorio europeo. Álvaro López Tardón continúa preso en Estados Unidos en una prisión federal de máxima seguridad. Según documentos penitenciarios, ha intentado en varias ocasiones que se revisen sus condenas, pero sin éxito. Artemio, por su parte, fue condenado a 3 años y medio y a pagar una multa de 85 millones de euros. Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca, sigue cumpliendo su condena en una cárcel española. Finalmente, fue condenada a 16 años de cárcel y a pagar una multa de 21 millones de euros. Desde prisión, ha llegado a declarar que fue una pieza útil para los verdaderos cabecillas y que su condena fue desproporcionada. La desarticulación de los Miami significó la disolución de una de las redes más temidas y admiradas del crimen organizado español. Pero su legado, sus métodos y el vacío de poder que dejaron aún siguen teniendo eco en los márgenes del narcotráfico actual. Esta ha sido la historia de los Miami, quienes no fueron solo una banda de narcotraficantes. Fueron el reflejo de una nueva era del crimen organizado, más global, más sofisticado, más difícil de rastrear. Su historia, marcada por la violencia, el lujo y la traición, representa el ascenso y la caída de una élite criminal que quiso convertirse en intocable. Su caída dejó una enseñanza clara para las fuerzas del orden: seguir el dinero es más eficaz que seguir las balas. ¿Qué te ha parecido su historia? Déjalo saber en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, por favor no te olvides de dejar un like, suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.